En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, bien tempranito con todos ustedes nuevamente. Qué placer saludarles. Gracias por estar siempre en sintonía del Noticiero Televen Primera Emisión. Ricardo Salmerón y Giselle Mobayeta, estamos listos por acá para comenzar con el noticiero. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, Viernes. Giselle. Viernes, finalmente. Viernes que te quiero viernes. Dicen por ahí, mira, le quedó muy bueno el café. La verdad es que sí. A mí no hay que decir que es el equipo. Ah, no lo hizo sí, usted, quienes me están detrás de cámara. Ah, bueno, muy bien. Pues Haciendo un café muy bueno. Quedó muy bueno. Debo decir que soy muy exigente con el café. Sí. Sí, me gusta bien guayollita y está perfecto. Está perfecto, está en su punto, como dicen. Saludamos a toda Venezuela y por supuesto les enviamos las mejores vibras para comenzar este día. Hay muchas personas que están sintonizando esta primera emisión a través de nuestra señal abierta que llega a todo el país. Otros lo hacen por nuestra plataforma en YouTube, en Instagram, _noticiero Televen. En este momento estamos en vivo. La plataforma en YouTube es posterior a la emisión de este noticiero. También tenemos Televen Max, aquí nos vemos, y por supuesto nuestras otras redes sociales en X y en TikTok, _noticiero Televen. Y cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos, es un compromiso, una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que te guste y con paquetes de hasta 110 canales. Entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute, mire, sin instalaciones, sin cableado y también sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar de inmediato con las informaciones. Y fíjate, Gisela, en horas de la mañana hubo un accidente, o todavía está en este momento en el proceso del levantamiento, en la autopista Francisco Fajardo, Gran Cacique, Guaycaipuro, como también se le conoce ahora, en el sentido oeste-este, a la altura de lo que sería la entrada de las Mercedes. No se tiene mayor información con relación a lo ocurrido. Lo que podemos ver en las imágenes son 2 camiones y un vehículo particular. No se conoce si hay heridos, pues bueno, estaremos súper atentos. Lo que sí es que tome sus previsiones porque probablemente pues todavía pueda conseguir un poquito de congestionamiento vehicular en bueno, esa lo está zona, a esa causando, altura. sí señor, lo está causando. Vamos a pasar a otro tema. Fíjense ustedes que los habitantes del Junquito, ellos llevan años sin saber lo que es circular en una vialidad en buen estado. Y a esto hay que sumarle además la ausencia del transporte público. Vanessa Urbana nos tiene los detalles. Buenos días, Vanessa, adelante. Justamente estamos en el kilómetro 12 de acá del Junquito. Lo que ustedes están observando es una rampa que impide que los vehículos continúen. Y la razón es porque la vialidad se cayó por completo. Y no desde ahorita, desde hace 7 años. Por acá solamente pasan las motos y las personas caminando. Que hay que mencionar que la caminata es de al menos 10 minutos para llegar a lo que es la línea de autobús. Hasta 2 horas esperando transporte para poder pasar. Y en veces los carros hasta que no se llenan en la yaguara, y eso ahorita en tiempo de lluvia esa yaguara se pone peligrosísima. El sector Luis Hurtado Figuera contaba con una vía principal, pero ahora deben tomar vías alternas que hace mucho más largo el trayecto. Lo que se observa desde el kilómetro 4 son personas caminando, rústicos y motos, y es que hay tramos de la vía que son de tierra y otros con grandes huecos. Hay que dar una vuelta que requiere más o menos 7, 10 minutos para poder llegar a un lugar que común y corriente se lleva 30 segundos. Para llegar al colegio Luis Hurtado, esto es también una locura. En esta zona el transporte público es escaso. Habían creado una línea de guises para que los estudiantes del colegio cercano pudieran utilizarlo, pero la solución duró poco. Y es que por la vialidad tan deteriorada, son contados los que quieren cubrir la ruta. No hay transporte aquí para los niños, ni público ni nada. Entonces las madres mandan a los niños en moto. Eso es una moto sube y baja, y por eso se puso eso ahí, porque atropellaron un niño ahí. Una moto se llevó un niño por delante. Y los niños vienen para los kilómetros, pues, que si para el PAE, para el barrio el Andrés Eloy Blanco, que es en el 11, y para arriba para los kilómetros. Y todos vienen a estudiar para acá. Y tienen que pasar por esta vía. Sí, Caminando porque no hay transporte. porque no hay transporte.
El kilómetro 2 de la vía de la Yaguara hacia el Junquito tampoco se escapa. Esta es la realidad. Por un lado tenemos las aguas residuales y por el otro una obra inconclusa que inició hace 4 meses y que aún no ha finalizado. Los que viven en esta zona nos comentaban que las colas son terribles y que pueden durar hasta 2 horas para llegar hasta el kilómetro 4. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. Bueno, rendir el dinero y garantizar el plato diario es la prioridad del consumidor venezolano. El queso duro, la mortadela y las salchichas encabezan la lista de compras en el área de charcutería, posicionándose como las alternativas preferidas de los hogares por su costo asequible y su versatilidad a la hora de comer. Para conocer los precios de estos y otros alimentos, veamos el siguiente reporte de nuestro compañero Manuel da Silva. ¿Qué tal? Saludos, así es, nos encontramos en un importante supermercado ubicado en la Gran Caracas y vamos a repasar lo que son los precios de la charcutería y qué es lo que más se lleva a las personas. Por ejemplo, vamos a empezar esta evaluación con los tipos de queso. Aquí vemos, por ejemplo, esta presentación que es el Santa Bárbara, es uno de los más costosos en el mercado. Acá el kilo está en casi $11. Por supuesto, no muchas familias optan por este queso, prefieren el tipo llanero o merideño, como en algunas casas lo conocen. En este caso está en 6,89, en otros comercios los pueden conseguir inclusive hasta en $5. Esto varía obviamente dependiendo del comercio. Si su opción es algo para rendir también las diferentes comidas, están lo que son las salchichas. Por lo menos este tipo de salchichas está en casi $4 el kilo. Esta bandeja que contiene 15 salchichas la puede conseguir en $2,81. Vamos a seguir con el recorrido para otro tipo de queso. Ya estos son los que son tipo bandeja. Por lo menos el queso mozzarella en esta presentación está en $12,93 el kilo. Bastante elevado su costo. Por eso muchas personas al preparar cualquier comida optan por el queso para rallar. Y si su opción es llevar jamón de pierna o jamón de pavo, hay diferentes precios. Eso también depende de la marca. Por ejemplo, esta bandeja dice espalda frío, cuesta $7,19. Si su opción es buscar un poco más de economía, para eso está la mortadela. Muchas personas se llevan tanto en esta presentación, que ya vienen en lonjas, como también se pueden llevar esta otra presentación, que es como la mortadela completa. Esta, por ejemplo, está en $3,39, mientras que esta, que es un poco más conocida, que es la famosa mortadela tapara, la puede conseguir en casi $11. Lo cierto es que hemos hablado con diferentes personas y ellos dicen que lo más común en comprar es queso duro, salchicha y mortadela para poder rendir un poco más lo que es la economía del bolsillo. Por supuesto, vamos a seguir haciendo recorrido para ver los diferentes precios, para llevárselo a ustedes en las próximas emisiones. La invitación es que sigan en sintonía de Televen. Adelante. Iniciamos ahora revisión de informaciones que están en nuestra cuenta de Instagram, el _noticiero Televen. Comenzamos con la siguiente. Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sella acuerdos energéticos con 3 empresas transnacionales. Se llevó a cabo la firma de los acuerdos de cesión de participación en la fase 2 de la licencia de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados del campo Lorán, correspondiente al bloque 2 de la plataforma del Tana, con 3 importantes empresas transnacionales. A través de esta formalización, la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, autorizó a PDVSA Gas a ejecutar el traspaso de dicha participación a través de las firmas licitarias. El puerto de La Guaira reactiva sus operaciones al 100% tras el terremoto. La información fue dada a conocer por Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros de la entidad, quien ratificó que las instalaciones portuarias ya están plenamente al servicio de importadores, exportadores y agentes de tránsito. Pese a la reactivación de la infraestructura portuaria y del flujo aéreo a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las cifras reflejan el duro impacto de la contingencia sobre el comercio exterior. Actualmente solo 100 de los 1.200 agentes aduaneros registrados se encuentran operativos, lo que evidencia un pronunciado descenso en los volúmenes habituales de importación y exportación.
Realizan inspección del estado estructural de la Torre de David. La estructura fue calificada en perfecto estado por el ingeniero japonés Kid Miyamoto. La estructura de la Torre de David está ubicada en el centro de Caracas. Durante esta inspección, junto a representantes de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras. Si tuviese que poner una etiqueta, definitivamente pondría verde, porque a nivel de estructura está completamente perfecta, a pesar de que en la parte exterior no se vea así. Estas declaraciones pues las dio cuando realizaba justamente la inspección de esta torre. También en nuestra cuenta en Instagram, Embajada en Colombia reporta 2 venezolanos muertos y 7 desaparecidos tras sismo. Los fallecidos fueron identificados como Daisy Rodríguez Mejías y Darwin González, específicamente ubicados en Pereira, además de 7 desaparecidos distribuidos entre Cali, Manizales y Pereira. Maniglia calificó como extraordinaria la relación con el gobierno colombiano e informó que existe una estrecha coordinación entre la embajada, las unidades de rescate y la Cruz Roja venezolana. Confirmó que no hay reporte de personas lesionadas. Llegan a Anzoátegui 192 venezolanos repatriados desde Estados Unidos. El vuelo gestionado en el marco del programa oficial Gran Misión Vuelta a la Patria trasladó a 99 hombres, 32 mujeres y 61 niños, según detalló el organismo a través de su canal oficial en Telegram. A su llegada a la terminal aérea, los connacionales recibieron atención por parte de las autoridades locales. Boxeo de luto, fallece Richard Colón, el boricua que conmovió al mundo. Su padre, Richard Colón, informó este 13 de agosto el deceso, abro comillas, lamento informarles la partida de mi hijo Richard de este mundo terrenal, ahora está en un mejor mundo, gracias por tantos años de amor y oraciones, expresó. El 17 de octubre de 2015, en una pelea contra Terrell Williams, Colón sufrió múltiples golpes ilegales en la nuca, golpes de conejo que le causaron un hematoma subdural grave, afectando su capacidad para mantenerse en pie, hablar, comer, mover piernas y manos. El boricua pasó 221 días en coma y vivió 11 años intensos rodeado de máquinas de hospital, procesos de rehabilitación y cuidados intensivos. Sus padres, Richard Colón y Nieves Meléndez, desempeñaron un papel fundamental en estas actividades, apoyándolo hasta el final. Bueno, también tenemos otra lamentable información y es que falleció la actriz venezolana Chelo Rodríguez a sus 84 años. Rodríguez se convirtió en una de las protagonistas más famosas de la telenovela venezolana de los años 1970, siendo Rafaela su primer gran éxito y el papel que la catapultó como actriz a nivel internacional. Además, tuvo una destacada también trayectoria en el mundo del modelaje. Ahora nos toca revisar la portada del diario 2001 que titula lo siguiente: nuevas comisiones bancarias fijadas por el BCB en Gaceta Oficial. Así quedaron los montos de pago móvil. En el sumario la resolución contempla alzas generalizadas para adaptar las tarifas al contexto económico actual. Amplío esta información. Este ajuste de comisiones bancarias en Venezuela actualiza los costos de servicios clave como transferencias, cajeros automáticos, emisión de cheques y reposición de tarjetas. Las comisiones para el servicio de pago móvil de persona a persona y de comercio a persona quedaron fijadas entre 0,30% y 2% sobre el monto de la operación, con un piso mínimo de 14 bolívares. Esta misma tarifa mínima de 14 bolívares aplica también para los débitos y créditos. Bueno, ahora revisamos una nota que extraemos del portal web del diario El Universal. La Embajada de Venezuela en Colombia habilitó un sistema para facilitar la búsqueda de sus ciudadanos. El acceso se realiza mediante un código QR y líneas telefónicas de emergencia operativas las 24 horas para recibir reportes, brindar orientación y facilitar la búsqueda de ciudadanos connacionales afectados tras el sismo que sacudió al vecino país. El código QR es un sitio para acceder fácilmente y si conocen a alguien que está desaparecido, por favor llamen, exhortó el embajador Orlando Maniglia durante una entrevista concedida a una emisora de Venezuela en la cual ofreció el balance oficial de la situación. Por cierto que nosotros también tuvimos ayer la oportunidad de entrevistar en el Noticiero Meridiano al embajador Maniglia. Bien, continuamos. Líder en deportes. Su portada titula lo siguiente: Keider Montero ganó respaldado por Eduardo Valencia. El derecho blanqueó a los Guardianes por espacio de 6.1 innings, amparado por el nuevo jonrón del joven toletero. Keider Montero volvió a lanzar otro buen juego de pelota y se acerca a las 10 victorias en la temporada 2026. El derecho blanqueó a los Guardianes de Cleveland en la victoria 3-0 de los Tigres de Detroit.
que también contó con el aporte de Eduardo Valencia. El lanzador trabajó por espacio de 6.1 entradas de 88 envíos, 51 en la zona de strike, y únicamente permitió 3 indiscutibles, todos sencillos, otorgó una base por bolas y no ponchó a ningún rival. Por su lado, el toletero, que este jueves estuvo como bateador designado, finalizó el encuentro de 3-1 con una anotada y una impulsada, producto de su quinto jonrón en la presente campaña. Bueno, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral. Está en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En medio de los sucesos que han conmovido al mundo, el amor floreció en España. ¿Y qué mejor forma para proponer matrimonio que aprovechar el eclipse? Un momento romántico que se adueñó de las redes sociales, donde los internautas no dejaron pasar desapercibida una auténtica propuesta de matrimonio. El video muestra cómo un hombre se arrodilla frente a una mujer y de fondo el eclipse en todo su esplendor, otorgando un detalle único para la pareja y sorprendiendo a los espectadores. Sin duda, la creatividad humana cuando se trata de amor no tiene límites y estoy segurísima que, bueno, se lograron, como se veía en las imágenes, unas fotografías increíbles para el recuerdo. Y se logró el objetivo, que era que dijera que sí, además. ¿Te imaginas que hubiese dicho que no? Wow, no. Yo creo que un hombre para pedir la mano tiene que estar muy seguro que le van a decir que sí. Eso tuvo que haber sido conversado antes. Sí, yo creo. A menos que sea en momentos de crisis. Bueno, pero no hay que arriesgarse tanto tampoco, por lo menos no en público. Muchas cosas pueden pasar. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional, no se vayan. En los días que corren, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. Con 20 minutos, continuamos. Adultos mayores en el estado de Aragua protestaron por los frecuentes atropellos, el aumento de pasaje y, en muchos casos, la negativa de los transportistas a respetar la exoneración del pasaje preferencial, exigiendo justicia y condiciones dignas en el transporte público. Veamos. Entre sus exigencias consideran urgente una intervención que garantice el respeto de sus derechos y ofrezca mejores condiciones de movilidad para quienes ya dieron toda una vida en favor del crecimiento del país. Nos une un problema muy concreto, la agresión y el atropello contra los adultos mayores a nivel de las unidades autobuseras. Y ese atropello va conjugado con el aumento del pasaje, acordándolo con el aumento del dólar a nivel nacional. Y ese tipo de situaciones nos agrava la crisis económica que estamos padeciendo por cuanto congelaron el salario y también congelaron la pensión. Además, aseguraron que actualmente el servicio es precario debido al mal estado de algunas unidades de transporte, lo cual se traduce en riesgos para su integridad física. Explicaron que se necesita aplicar sanciones a quienes incurran en malos tratos hacia el adulto mayor. Necesita una escuela que oriente, eduque y organice a los transportistas desde el punto de vista del trato y el tratamiento que hay que darle a los usuarios en esta situación, para exigir a las autoridades que den la cara ante estos atropellos y ante estas agresiones. Basta de atropello contra los adultos mayores, no al aumento del transporte. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Bueno, sin duda que hay que mantener respeto y también consideración para todos nuestros adultos mayores, ¿no? Sí, ciertamente. Vamos a pasar a otro tema. Fíjense que ante las altas temperaturas, autoridades de Hidroven, esto es en el estado Lara, mantienen monitoreo en los embalses que abastecen de agua a la población de esa región del país. El ingeniero Jorge González, director de la hidrológica, explica que ante la llegada del fenómeno del Superniño, los controles y monitoreo en las represas han aumentado debido a que algunas han registrado descensos en sus niveles. Esta protección se ha elevado también hacia municipios foráneos, en donde sus autoridades han activado planes de contingencia. Tenemos el embalse de Los Quediches, que ya comenzó a tener una rata de descenso de 2 centímetros diarios, y eso es grave. Inclusive tuvimos un incendio provocado la semana pasada que se controló muy rápidamente, pero es la parte del llamado de conciencia que tenemos que cuidar, porque el agua es la vida, cada gota de agua cuenta. Si no hemos hablado de la protección de acuíferos, reforestación en zonas
de interés hídrico de nuestro municipio palavecino, como también pues generar la concientización de la población para que se sensibilicen y se vinculen a estos planes. Por otra parte, desde Hidroven se reportó que ante la intermitencia que existe con el tema eléctrico, algunos equipos han presentado fallas. También hemos tenido bastante problemas con los equipos de bombeo, que a pesar de la protección que tenemos, se nos han quemado aproximadamente unos 15, 20 equipos que hemos venido sustituyendo y bueno, como ustedes saben, es una inversión muy importante. Y que bueno, seguimos trabajando con el tema de la fuga, las tenemos identificadas todas, georreferenciadas, cada una, la fuga, la rotura de los colectores. Y bueno, vamos a implementar un plan de operación nuevo, diferente, estamos haciendo una reingeniería. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Comenzamos a revisar la prensa regional. Nos vamos a Barinas con el diario La Noticia. El luto en Barinas, hallan sin vida a la familia Vivas González entre los escombros en Cali. Ampliamos esta información. Las esperanzas de conseguir con vida a los 3 integrantes de la familia Vivas González se esfumaron luego que sus restos fueron localizados bajo de escombros del edificio Vanessa ubicada en Cali. La información que enluta a la comunidad barinesa en general fue difundida en las redes sociales en medio de un dolor por el fallecimiento de Juan Vivas y su esposa Yelixa González. Vamos a revisar ahora información del portal web de La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo. Nos dice que cortes eléctricos están dificultando a las unidades de transporte público surtir combustible en esta entidad. De acuerdo a lo señalado, hay transportistas que pernoctan en las estaciones de servicio para surtir en el horario de las 6 de la mañana y cuando comienza el equipamiento viene el corte eléctrico de manera imprevista, lo que representa para el conductor además un desgaste físico. El representante gremial del sector, Adolfo Alonso, señaló que la mayoría de las estaciones no dependen de planta eléctrica o alternadores de energía. Ahora revisamos Yaracuy al día. Su principal titular, unidades de carga pesada a exceso de velocidad aceleran el daño vial en Tricentenaria. Vecinos en Yaritagua exigieron una solución al deterioro acelerado de la vialidad a lo largo y ancho de la avenida principal y zonas adyacentes de la comunidad. Señalaron que el asfaltado lleva mucho tiempo dañado. Sin embargo, la situación se agravó y con mucha fuerza desde que tras el colapso del puente de Santa Rosa entre Barquisimeto y Cabudare en el estado Lara, el tráfico pesado fue desviado por esta vía. Amigos, son las 6:25 de la mañana, nos toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. No se vayan porque en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Form Ominia 0.3, un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para robots humanoides que integra en un único sistema capacidades de razonamiento, diálogo, percepción multimodal y manipulación de objetos. Según la compañía, el objetivo es que los robots puedan desenvolverse de forma autónoma en hogares, hospitales y otros entornos de asistencia. De acuerdo con Unitree, el modelo combina visión por computadora, comprensión del lenguaje, reconocimiento de objetos, navegación y control de todo el cuerpo del robot. El humanoide puede recibir instrucciones verbales, interpretar el entorno y ejecutar distintas acciones de manera autónoma. Recoge una almohada y la coloca sobre un sofá, identifica colores, cuenta cajas de medicamentos, busca un envase específico en un estante y clasifica prendas de ropa en un cesto para lavar. Unitree demuestra que la integración entre humano-máquina es cada vez más cercana. Ricardo Raad, Televen. Seguimos. Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste. El país ya entró en una fase crítica en la que lamentablemente disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes, mientras se multiplican los campamentos para atender a miles de personas que perdieron su hogar, entre ellos varios venezolanos. Giselle, amigos televidentes, vamos a ver el siguiente reporte de AFP. En la mañana del jueves se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.
Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida, pero voluntarios y socorristas expertos trabajan hasta con sus propias manos en busca de un milagro. Ver este dolor me lleva hasta lo más profundo, imaginarme de personas que aún están enterradas con vida y que necesitamos orar, accionar. Estoy bastante triste y afectada como por todo lo que ha pasado. Porque igual, pues, mi familia, gracias a Dios, está bien, pero pues hay muchísimas que no. En las zonas más afectadas ya se siente el olor a putrefacción. El balance de víctimas es de más de 280 muertos y casi 4.000 heridos. Además se cuentan 379 desaparecidos, según la Unidad de Atención a Desastres. El terremoto también destruyó casi 11.000 viviendas, dejando a la intemperie a familias enteras. En Cali, una de las ciudades más afectadas, los parques y las calles se han transformado en campamentos improvisados. Pereira, una de las capitales de la región cafetera del país, es otra de las más golpeadas. La solidaridad ha aliviado las arduas jornadas de búsqueda y ha mitigado la escasez. Miles llegan con agua, comida y medicamentos a los barrios afectados. Pero las réplicas y los daños estructurales complican las labores de rescate. El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres del país, donde ya terminó la fase de búsqueda y rescate. Un gimnasio de boxeo se convirtió en refugio temporal para unas 130 familias desplazadas por el terremoto en Quibdó, la capital chocuana, pero enfrenta escasez de suministros básicos. Entre los más afectados se encuentran también migrantes venezolanos. No hay energía, necesitamos instalaciones, ventiladores, un televisor si puede ser para los niños. O sea, necesitamos más que todo cosas que colchonetas, sábanas. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió 3 días antes del sismo, decretó el miércoles la emergencia económica, una medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto. También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas. En cuanto a la atención al desastre, el presidente de ultraderecha ha sido cuestionado por estrechar relaciones con Israel en plena emergencia y por una supuesta negativa a recibir ayuda humanitaria de gobiernos alejados de su línea política. Colombia únicamente ha aceptado rescatistas enviados por los gobiernos derechistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, pero el canciller Omar Bula dijo que la recepción de ayudas no ha tenido ninguna consideración ideológica ni política. Y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Colombia vetó el envío de rescatistas militares mexicanos por falta de una certificación. Para todo el apoyo que requiera Colombia. Bueno, dura la situación que vive el pueblo colombiano. Desde acá un abrazo lleno de fe y esperanza, ¿no? Sí, la verdad es que estábamos comentando backstage que es bastante difícil ver esto porque además lo acabamos de vivir y quizás reavivamos en nosotros esas emociones que son tan fuertes, que por cierto hoy vamos a tocar ese tema, cómo las emociones afectan a nuestra salud cardiovascular. Así es. Bueno, vamos a revisar otras informaciones internacionales. En este caso nos vamos a ir con el portal France 24, que nos dice: Perú declara en emergencia hídrica a 1/3 de sus municipios por el Niño. La mayoría de las proyecciones prevén que este año el evento, que eleva las temperaturas y aumenta las lluvias, tenga una magnitud excepcional. Los estados de emergencia regirán en 607 de unos 1.800 municipios peruanos con el fin de proteger la seguridad alimentaria, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bien, seguimos repasando la prensa internacional y Bolivia fuerza fronteras para contener la expansión de grupos criminales de Brasil. Bolivia lanzó este jueves en la ciudad de Guayaramarín, que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio ante la expansión de grupos criminales brasileños. Según las autoridades, las bandas armadas Primer Comando Capital y el Comando Vermelho se disputan violentamente el control de corredores para traficar sustancias, lo que ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes. El plan, bautizado como Fronteras Seguras, contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento del Ministerio de Gobierno boliviano, que incluye un intercambio táctico de inteligencia con la Policía Federal de Brasil para capturar a criminales que crucen las fronteras. Nos vamos ahora a España con una nota del diario El Mundo que hace referencia a una situación en Japón. Al menos ocho muertos tras lluvias en Japón, con alerta por nuevas
precipitaciones. Señala acá que los fallecidos fueron hallados en la zona conocida como Chiba, en el este del archipiélago y cercana a la metrópolis de Tokio, tras las fuertes lluvias que desataron inundaciones. Miles de personas siguen siendo evacuados. La prefectura de Chiba había informado la muerte de un hombre de unos 60 años que fue hallado en una vía anegada y una mujer de 66 años que quedó atrapada en su vehículo cubierto por el agua. Vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Barinas, Cojedes, Táchira, Mérida, Delta Macuro, Aragua, Yaracuy, Lara y Trujillo. Vamos a comenzar con algunas de estas temperaturas, específicamente en Caracas, mínima de 20, máxima de 29. Valencia, nublado con una mínima de 22 y máxima de 31. Y Maracaibo, precipitaciones con descargas eléctricas, mínima de 26 y máxima de 38. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para mayor información debe ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Nos vamos de nuevo con Ricardo Salmerón. Gracias, Giselle. En sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, se encuentra Lilian, Daisy, Rafael, Estela está en Yaracuy, Larry está solicitando asfaltado para la urbanización La Montañita, José está en Ciudad Bolívar, Daisy en El Tigre, Pedro en Barinas, Paula en Indianápolis, Mabel nos solicita la medicina Bocetán para el tratamiento de la hipertensión. Nelson dice, manda saludo a los 3 mosqueteros. Bueno, somos Adrián, Giselle y este servidor. Y también por acá el señor Torres pregunta por Carlos y por Gaudí. Ellos están de vacaciones, pronto se reintegran a la primera emisión del Noticiero Televen. Y también Alexandra nos escribe desde Margarita para decir que no tienen agua en Altagracia. Nos vamos a ir a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. En Sabana Grande las calles están deterioradas y se acumula mucha basura. También urgente, huecos y aguas servidas en la principal del Valle, desde el centro comercial del Valle hasta la calle 9. Auxilio, dicen los televidentes. Y en el estado de Aragua los cortes eléctricos superan las 6 horas y racionan hasta 2 veces al día. Bueno, Ricardo, vamos a comenzar a repasar algunos titulares de las noticias que serán ampliadas luego de la pausa. En el barrio Nazareno, en Casalta, 2 de Propatria habitantes denuncian incremento de casos de robo dentro y fuera de sus hogares. Génesis Rivas nos va a ampliar. Así es, la organización internacional World Central Kitchen ha entregado más de 1.650.000 comidas en estos 48 días luego del terremoto. Vanessa Urbano tiene la información. Si usted es de los que ha sentido que cada vez que se acuesta a dormir su cerebro comienza a repasar las tareas que dejó pendiente en el día, quédese en sintonía porque analizaremos este fenómeno neuropsicológico en un nuevo reporte especial. En internacionales, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no descarta una intervención militar en Cuba. Hoy tendremos como invitados a Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, Valdemar Andrade, investigador del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológico de la UCB, y la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Amigos, servido a la mesa, nos toca presentar ahora al señor Adrián Barros. Está del otro lado del estudio con más información. Buenos días, Adrián. Buenos días, un gusto saludarles, compañeros. Giselle, Ricardo, aquí está la mesa de este lado. Un placer compartir esta jornada informativa con ustedes, como cada mañana, y también con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. El 14 de agosto de 1926 nació en Caracas Margot Benacerraf, directora de cine, guionista, escritora y promotora cultural. Benacerraf es la única cineasta de Venezuela que figura en el famoso diccionario de cineastas de George Sadul y su película Araya, el único largometraje venezolano que aparece en este célebre diccionario. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Más adelante, incendio forestal de rápida propagación obligó evacuación por mar de casi 500 turistas en balnearios de Grecia. Esto y más en minutos.
Durante años, las recomendaciones nutricionales han favorecido el consumo de leche y otros lácteos bajos en grasa para reducir la ingesta de grasas saturadas. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Toronto en Canadá cuestiona parte de esta visión. El estudio siguió durante 2 semanas a adultos con sobrepeso u obesidad que consumieron 3 porciones diarias de lácteos enteros como leche, yogurt y queso. Los investigadores no observaron aumentos significativos en el peso corporal, la grasa, el colesterol ni la resistencia a la insulina. Además, registraron mejoras en la presión arterial y un mayor consumo de calcio, proteínas y vitamina D. Según advierten los expertos, esto no significa que la leche entera sea necesariamente más saludable ni que deba consumirse sin límites. Los resultados sugieren que el efecto de los lácteos debe analizarse dentro del conjunto de la alimentación y no únicamente por su contenido de grasa. Se requiere estudios más grandes y prolongados para determinar sus efectos a largo plazo. Adalys Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, firmó diversos acuerdos con empresas internacionales como parte de la fase 2 de la licencia de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados del campo Lorán de la plataforma del Tana. Yo particularmente debo decir que tengo un afán especial en el gas, para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica en Venezuela, pero también, como he dicho, para ser ahora no solamente país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas. Como fuimos testigos todos de esta histórica firma, que es el desarrollo especial del campo Lorán en su fase 2, un gigante gasífero que no solamente va a contribuir al crecimiento de Venezuela en materia de gas, como usted lo ha anunciado en diversas oportunidades, Presidenta, que nosotros no solamente debemos potenciar el desarrollo petrolero, sino también el crecimiento de ese otro hidrocarburo del cual también tenemos una cuantiosa riqueza. La directora ejecutiva de BP, Meg O'Neill, resaltó el honor que supone la firma del acuerdo para el desarrollo de la fase 2 del campo Lorán. Queremos acelerar el desarrollo de este importante recurso de gas natural para el beneficio del pueblo de Venezuela. Y le agradecemos a la señora presidenta y a los colegas por la confianza que nos han brindado y a nuestros socios en la empresa mixta para continuar trabajando. A ese acuerdo también se sumó el presidente de PDVSA Gas, Janier Viloria. Se espera que la firma de estos tratados energéticos con consorcios internacionales permitan el desarrollo del campo Lorán en su fase 2 para contribuir con el crecimiento de Venezuela en materia de gas. Bien, y la Embajada de los Estados Unidos celebró el acuerdo firmado entre Venezuela y la empresa IPSA, detallando que la primera fase de los trabajos en la central hidroeléctrica de Tocoma sumarán 160 megavatios en 90 días para fortalecer el sistema eléctrico nacional. La delegación diplomática estadounidense destacó que este proyecto de modernización forma parte del plan de estabilización del presidente Donald Trump para Venezuela, mientras que el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, subrayó que la obra repotenciará el desarrollo industrial del Estado Bolívar y la estabilidad de los embalses de Guayana. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputado José Gregorio Correa, también celebró el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa argentina IMSA. El parlamentario señaló que el regreso de la empresa argentina redundará en beneficios para el sistema eléctrico nacional. Recordó que la relación con esta había cesado hace 15 años por motivaciones políticas. Que era la mayor proveedora de grúas y de sistema eléctrico, y Tocoma era uno de los grandes contratos que tenían. Bueno, si ahora regresan a Venezuela, hay que celebrarlo. Porque todo lo que ayude a que cada día no haya cortes de eléctrico, hay que celebrar. Y que tiene que tener la mayor cantidad de recursos que entren producto de la explotación petrolera, hay que destinársela al sector eléctrico. El sector eléctrico necesita de una inversión nacional y extranjera.
Los proyectos suscritos entre Corpoelep e INSAP pasan por la culminación de la central hidroeléctrica de Tocoma y la modernización y rehabilitación de la central de Managua. El diputado Correa criticó que se pida a los ciudadanos ahorrar energía eléctrica, pero en algunas edificaciones gubernamentales no se aplique esta medida. El gobierno señala que tiene que haber una reducción del consumo energético, pues tiene que comenzar por el consumo nocturno de la administración pública. Hay edificios, hay gobernaciones, hay institutos autónomos que pasan la noche, toda la noche prendida la luz, y justamente eso es un gasto innecesario. Por ahora, desde la empresa INSAP se estima que en 90 días se sumen los primeros 160 megavatios al sistema eléctrico nacional. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Gracias, Daniel. Y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluaron los mecanismos de cooperación interinstitucional durante un encuentro en Caracas. En la reunión en la que participaron el fiscal general de la República, Larry de Boe, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, se revisaron los acuerdos vigentes entre ambas instituciones, ratificando el compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial venezolano, además de buscar garantizar el debido proceso y resguardar los derechos constitucionales. Las ONGs venezolanas Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón lamentaron que la liberación de los presos políticos haya quedado fuera de la reciente mesa de negociación entre el gobierno encargado y la Asamblea Nacional de 2015, aunque consideran positiva la reforma total del máximo tribunal del país. El director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, saludó la medida, considerándola un paso clave en la restauración del Estado de Derecho en Venezuela, siempre que la elección de magistrados se realice bajo los criterios de independencia e imparcialidad. Daniels cree que el proceso de reestructuración estatal tomará meses para producir resultados reales. Considera que las decisiones en materia de derechos humanos y garantías políticas, como la liberación de presos políticos, no pueden postergarse. Bien, y la reforma radical del CNE y un cronograma para nuevos comicios presidenciales son los dos puntos que el partido político Unión y Cambio exige que se traten en las próximas negociaciones entre el gobierno nacional y sectores de la oposición. El diputado Tomás Guanipa, miembro de la coalición, celebró el acuerdo de renovación total del Tribunal Supremo de Justicia y defendió la necesidad de que el Poder Judicial sea independiente de cualquier influencia partidista. Garantizó que Unión y Cambio buscará profesionales del derecho con alto nivel de formación para invitarlos a postularse en el proceso de elección de magistrados. La Comisión Mínima para las Transacciones por Pago Móvil Interbancario o Interbancario, tanto para operaciones aprobadas como denegadas, subió de 2 bolívares a 14, de acuerdo con el nuevo tarifario publicado por el Banco Central de Venezuela sobre los límites máximos de los recargos que podrán cobrar las entidades financieras. En el cuadro publicado en Gaceta Oficial número 46.427, también se estipula que la emisión de chequeras de 25 cheques para personas naturales pasó de tener un límite de 36 bolívares a 425 bolívares, siendo este el servicio con mayor incremento porcentual. Las operaciones bancarias básicas de consultas, rechazos, transferencias y emisión de documentos tendrá un monto de 54 bolívares. La reposición de tarjetas de débito subió de 136 a 918 bolívares y las de crédito de 491 a 3.314 bolívares. El recargo por operaciones de alto valor ascendió de 123 a 830 bolívares. Cambiamos de tema y es que el humor también se ha convertido en terapia en el estado de La Guaira. Desde Ciudad Carpita, como han bautizado el refugio del estadio de béisbol César Nieves, un grupo de jóvenes improvisa canciones para regalar un momento de distracción a quienes por tantos años brindaron alegría a miles de temporadistas. Ami Torres con el reporte. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el oeste del litoral central, específicamente desde Ciudad Carpita en el estadio César Nieves. Y es que hasta acá nos hemos venido a conocer a quien se ha convertido en un referente del humor guaireño en medio de tanto dolor.
Se trata de Eduardo González, joven integrante de la agrupación El Show de Guata, que con 14 integrantes y 5 instrumentos musicales, entre estos el tambor, viene alegrando las fiestas de La Guaira desde hace más de un año y que ha seguido regalando alegría a través de sus elocuentes composiciones, incluso luego del doble terremoto. Ahorita todos estamos procesando, ya ha pasado ya un mes y días de lo sucedido. Y siento que todavía los guaireños estamos como tratando de asimilar todo lo ocurrido, porque estamos acostumbrados ya a lo que era fiestas, playas, ríos, compartir en familia. Y esta tragedia que pasó, de verdad que nos dejó desconcertados. Más sin embargo, por medio de mi video, estamos demostrando la verdadera cara del guaireño. Esa cara de alegría, de reírnos, de compartir siempre, de estar feliz. Como miles de guaireños, el Guata tiene una etiqueta amarilla en su casa ubicada en el sector César Nieves. Junto a su familia migró al campo del estadio, donde desde el 27 de junio dormía en colchonetas y hoy lo hace en carpas desde Ciudad Carpita. Gracias a mi Dios, la gloria sea para Él, que me dio ese don de improvisar. Saqué la música de Ciudad Carpita en conjunto a mis muchachos, a los del grupo, que me dieron varias ideas para el coro. Un tema que se fue muy viral en todas las redes, en todas las plataformas, y quedó apodado este lugar acá como Ciudad Carpita. Y gracias a esa música, de verdad que han llegado muchas ayudas. Este refugio cuenta con 337 carpas, donde hacen vida 394 familias, es decir, 1.134 personas, y es uno de los 7 refugios en espacios abiertos y con carpas que hay en el estado. Desde La Guaira, Ami Torres, Televen. Muy bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, las elevadas temperaturas han provocado la muerte de pollos en granjas del estado Zulia. Quédense con nosotros para ampliarles esta y otras informaciones. Continuamos. Más de 1.650.000 comidas han sido entregadas en estos 48 días posteriores a los terremotos del 24 de junio. La organización internacional World Central Kitchen ha suministrado alimento caliente a más de 69 puntos desplegados en las zonas afectadas de La Guaira. Una labor que ha estado presente desde los primeros días de la emergencia. Una organización conformada por un grupo de voluntarios internacionales encargados de atender emergencias como las que vivió el país el pasado 24 de junio ha logrado alimentar a miles de guaireños en los momentos más vulnerables. Desayunos, almuerzos y cenas han sido distribuidas en cada zona y a cada afectado, logrando diariamente entregar 61.000 comidas calientes. Llegamos a ser 20 personas internacional, pero equipo local venezolano llegamos a ser 600. Solamente en La Guaira, más gente también en Caracas, ayudándoles también no solamente con comida, sino con hielo, con agua, con hasta helados hemos distribuido, pero más que nada para darles apoyo el máximo tiempo posible y en los mayores puntos, los puntos más críticos. Su cocina de producción se ubicó en Naiguatada. Allí salen las comidas que son entregadas a los refugios y a las personas necesitadas. Comenzaron trabajando con 61 restaurantes de Caracas para apoyarse con las labores, hasta que se instalaron en lo que fue su sede por todo este tiempo. En la actualidad distribuyen 6.500 comidas calientes y 2.200 panes. Llegó un punto que estuvimos repartiendo 60.000 comidas diarias entre restaurantes y nosotros. Importante resaltar que todos estos alimentos y estas distribuciones de comidas son compradas por ustedes mismos. Nosotros somos una ONG financiada por fondos privados, donaciones privadas, con lo cual nosotros también queremos ayudar a la economía local. Por eso nos apoyamos en estos restaurantes, pero pagamos los menús para que ellos nos los distribuyan en nuestro nombre a la gente afectada. Y es que no solo han ayudado en la alimentación de los afectados, la economía local se ha beneficiado. Todos los ingredientes para la preparación de las comidas que han requerido son comprados. Tanto proteína, verduras, en el mercado de Caracas estuvimos en el coche, por ejemplo, tenemos todos nuestros proveedores del coche, tenemos el Novillo, que es de muy buena empresa cárnica, que nos da toda la carne de res, le compramos la carne de también pollo a otros proveedores. A partir de hoy la modalidad de trabajo que viene empleando esta ONG cambiará. Dejarán su sede ubicada acá
en este club social muy famoso en La Guaira para darle más apoyo a las cocinas comunitarias. Esta red de organización internacional también muy capacitada para lo que es la distribución de comida, continuará con esa tarea. Trabajamos con varias modalidades de flota, tuvimos camiones, tuvimos jeeps y también llegamos a distribuir comidas calientes incluso en motos para zonas más afectadas por temas de velocidad. Arrancamos entregando sándwiches, cachitos, que eran cosas muy locales que las personas les gustaba mucho. Lo que servíamos en el almuerzo no era la misma cosa que servíamos en la cena. La ayuda y la colaboración continúan acá en Venezuela, pero también nos comentaron que el chef colombiano en compañía de 2 voluntarios más se trasladaron ayer desde acá hasta Colombia para ayudar a los afectados en este terremoto. Pero también nos dijeron que ya están organizando una logística con personas allá en el país vecino para sumarse a esta causa. Recordemos que esta organización World Central Chicken están enfocados en las emergencias. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. Vamos a otro punto de nuestro país. Las elevadas temperaturas en el estado Zulia han afectado la producción avícola. El intenso calor ha provocado la muerte de muchos pollos en las granjas ubicadas en el norte del estado. Lenín Danieri nos tiene el reporte. Las granjas ubicadas en la parroquia Ricaute del municipio Mara del estado Zulia están severamente afectadas por la mortalidad de aves a consecuencia de las elevadas temperaturas. El pasado jueves alcanzó el pico más alto de 50 grados de sensación térmica. En la zona, por ser de producción avícola desde hace años, se aplican esquemas especiales de racionamiento para evitar precisamente este tipo de mortalidad. En La Guajira, la cría de bovinos y caprinos también se ha visto afectada. La ausencia de lluvias y el calor son 2 elementos mortales para este tipo de animales que son comunes en la zona. El cambio climático y los efectos del Niño están afectando no solo al Zulia, al planeta completo. Lo peor es que esto apenas es el inicio, ya que se esperan variaciones en el clima más radicales aún. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Gracias, Lenini. Centros comerciales de la isla de Margarita se suman al Plan de Ahorro Energético Nacional ante el fenómeno climático El Superniño. Una de las medidas adoptadas es el aumento de plantas eléctricas en horarios de mayor demanda. Nuestra corresponsal en el estado de Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, con el reporte. Con el fin de evitar interrupciones de la actividad comercial y garantizar el confort de residentes y turistas, los centros comerciales de las zonas claves de la isla de Margarita han adecuado su sistema de plantas eléctricas de alta capacidad. Esta medida permite desvincular temporalmente sus instalaciones de la red pública durante los horarios de mayor pico de demanda eléctrica. La idea es contribuir con esta crisis y que todos podamos sortear de la mejor manera, ya que el pico de mayor consumo es de 12 a 4 y nos está pidiendo en el caso de los centros comerciales que ayudemos a aplanar esa curva, ¿no? En el caso particular de los centros comerciales, repito, estamos aplicando una reducción en el consumo, apagamos parte del aire acondicionado, los locales grandes, los locales anclas, activan su generación en ese periodo. Las autoridades entienden que en el caso de Margarita es un caso excepcional, ¿no? Un caso turístico. Los horarios del centro comercial se mantienen habitualmente los mismos, que la idea es que a nivel nacional todos contribuyamos, cada suma aporta, ¿no?, a este ahorro y sortea la crisis. Se habla que en principio serían 8 semanas de racionamiento o de plan de ahorro para ya cuando el clima se estabilice poder sortear esta crisis energética. Como parte del seguimiento que realizan las autoridades para este plan de ahorro energético, Corpoelet y la Zona Operativa de Defensa Integral inspeccionaron el sistema de autogeneración de los centros comerciales, garantizando el suministro de combustible para su operatividad. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Tu voz en el noticiero se trasladó al barrio Nazareno en Casalta 2 en Propatria, en Caracas, donde los habitantes han denunciado un incremento de casos de robo, inclusive dentro de sus casas. Veamos el reporte de Génesis Rivas.
Durante la madrugada del domingo 26 de julio, Elizabeth Castellanos fue sorprendida junto a su esposo y su hija por un sujeto que ingresó a su vivienda en busca de dinero. De casualidad mi esposo se levantó al baño y da la sorpresa de cuando sube, bueno, escuchamos que abrieron la puerta del balcón y estaba el chico ahí, jorungando, buscando dinero más que todo, porque era un ratero. Le abrió las gavetas, consiguió un dinero que teníamos ahí y fue lo que se llevó. Pese a que no lo enfrentaron por miedo, lograron verle el rostro. Sí, en cualquier momento si uno lo llega a ver uno lo reconoce, ¿ves? Pero no es de la comunidad, no es del sector, no lo conocemos, no sabemos quién fue. Pero este solo ha sido uno de los tantos casos que se han registrado en el sector en los últimos meses. A una vecina a las 6 de la mañana bajando la bombona le quitaron su celular. Un delincuente le dijo que si no le entregaba el celular la iba a matar, le sacó un cuchillo. En mi casa quitaron 2 bloques, quisieron meterse a mi casa. A una vecina también se le quisieron meter a su casa. Estos hechos han dejado consternados a los habitantes de esta zona, quienes afirmaron que tenían muchos años sin vivir este tipo de escenarios. Aseguraron que se trata de un incremento de casos de consumo de sustancias estupefacientes en este sector. De verdad que tenemos miedo porque tenemos niños pequeños y es la seguridad de nosotros. En búsqueda de alternativas que los ayude a sentirse más seguros, aplicaron diferentes estrategias, entre ellas instalar alumbrado público en los callejones y rejas en los balcones. Se implementaron unos pitos por cualquier cosa, pitar, y cuando uno escucha el pito los otros también empiezan a pitar como para ponernos alerta. Cuando vemos que ya son las 6 no han prendido las luces, mandamos un mensajito, prendan las luces, no hay que tener los callejones apagados y eso. Los vecinos consideran que estas estrategias implementadas son insuficientes, por lo que piden que se incremente la presencia de los cuerpos de seguridad en el sector. Lo menos que entraran a la comunidad, que muy poco lo estamos viendo, que dieran sus recorridos a las altas horas de la noche, que se pasearan más, no solamente que llegaran a la parte baja, sino que más que todo se viaja aquí en la parte alta. Para los habitantes de esta zona es prioridad retomar la seguridad que por meses ha ido en decadencia. Si usted desde su comunidad tiene una denuncia a la que quiere que le hagamos cobertura, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, _noticiero Televen en TikTok e Instagram y _noticiero en X. Génesis Rivas, Televen. Gracias, Génesis. Y más de 100 comercios del Mercado Viejo de Maturín, Estado Monagas, están afectados por fallas en el sistema de drenaje, lo que ocasiona un estancamiento de aguas y malos olores en esta concurrida zona. El drenaje del agua negra y agua servida, o sea, está dañado. Entonces tiende a subir hacia la parte de la calzada de la carretera y sale hacia el drenaje de las aguas de lluvia. Y como están afectados, también se convierte en aguas negras. Están averiados desde hace mucho tiempo, aproximadamente 5 años. Genera contaminación porque toda el agua estancada hacen brote de contaminación. Comerciantes señalan que esta situación ha ocasionado pérdida del 30% en sus ventas. Nosotros tuvimos que cerrar con paredes de vidrio local. Lamentablemente afecta las ventas y obviamente ningún cliente quería consumir con los malos olores. Igualito, todavía persiste el mal olor, no hay mantenimiento, no ha habido solución, igualito nos vemos afectados y las ventas bajan un poquito. Los afectados exhortan a las autoridades competentes a ofrecer una respuesta definitiva que permita normalizar la dinámica cotidiana de los comerciantes. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Continuamos con más información. Con el objetivo de recabar las propuestas y denuncias de los ciudadanos y sectores que trabajan por el desarrollo nacional para convertirlas en un nuevo plan de gobierno, se llevó a cabo en el municipio de Baruta del estado Miranda una nueva edición del proyecto político Repensando a Venezuela. Esta actividad nos permite de una manera masiva
escuchar las diferentes propuestas de los ciudadanos en materia económica, en materia de transporte, en políticas públicas, cuál es el padecimiento diario de los ciudadanos, de los venezolanos. Esto se trata de escuchar, esto se trata de las ideas, esto se trata de poner en el centro a los venezolanos que queremos vivir mejor y que queremos de una vez por todas cerrar este ciclo de casi 30 años, 27 años, un ciclo que ha traído odios, divisiones entre hermanos, violencia, destrucción nacional. Queremos terminarlo, de cerrar de una vez por todas y abrir un nuevo ciclo. Los organizadores de este encuentro señalan que esperan llevar esta actividad a otras localidades del país. ¿Ha sentido alguna vez que se acuesta a dormir y su cerebro empieza a repasar cada una de las cosas que dejó pendientes en el día? Hoy vamos a analizar el efecto Zeigarnik, un fenómeno neuropsicológico descubierto en el siglo XX que explica por qué nuestra mente tiende a recordar las tareas incompletas mucho más que aquellas que hemos terminado. Vamos a recibir nuevamente a Ricardo Salmerón, que nos habla de este tema. Ricardo, buenos días nuevamente. Buenos días, Adrián, Giselle, saludos. Amigos televidentes, el origen de este descubrimiento ocurrió cuando la psicóloga Bluma Zeigarnik notó que los meseros de un restaurante recordaban a la perfección cada detalle de las cuentas sin pagar, pero las olvidaban por completo una vez que se concretaba el pago de las mismas. Y es que a nivel cerebral, un hecho inconcluso crea una especie de tensión cognitiva, es decir, la información permanece activa en la memoria, lo que puede generar una suerte de ruido mental, una alerta que no se apaga. Ahora, esta dinámica nos afecta a todos por igual, pero puede impactar con mayor intensidad en quienes tienen trabajos multifacéticos, estudiantes o personas que llevan la carga del hogar. Fíjense, cuando acumulamos correos sin contestar, mensajes a medias o proyectos incompletos, nuestra mente interpreta cada pendiente como un acto inconcluso, lo que activa el estrés, llegando incluso a manifestar niveles elevados de cortisol, dificultando el descanso real al final de la jornada. Vivir con decenas de cosas pendientes genera un desgaste silencioso que se traduce en insomnio, fatiga cognitiva y una constante sensación de abrumamiento. Estudios de la Universidad Estatal de Florida demostraron que no necesitamos terminar todo el trabajo en un solo día para encontrar paz. Solo necesitamos cerrar capítulos mediante planes concretos. Para lograrlo, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de terminar su jornada, escriba en un papel o agenda cada una de las tareas que quedaron pendientes. Sacarlas de su cabeza le envía a su cerebro la señal de que la información está a salvo. Pero tome en cuenta lo siguiente: en vez de anotar, hacer el informe, escriba: mañana a las 10 de la mañana redactaré la primera hoja del informe. Al especificar el día y la hora, su mente desconecta la alerta. Cuando la acabe, establezca un ritual que le indique a su cerebro que el trabajo terminó. Es como cerrar la computadora o recoger su escritorio, dando paso a su tiempo de descanso. Tenga presente siempre que eliminar pensamientos repetitivos mediante planificación es el primer paso para asegurarnos que, al llegar la noche, nuestra única tarea pendiente sea descansar. Volvemos al estudio principal. Gracias, señor Ricardo Salmerón. Momento de revisar los números que mueven al país. Así es, vamos a ver lo que nos tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a depurar tus alianzas comerciales para asegurar que tu empresa no se quede fuera del juego. Preparar a tu negocio para las grandes ligas ya no es una opción, es una obligación de supervivencia. Comenzamos. El mercado venezolano está atravesando una etapa de transformación profunda. Con la reactivación de sectores estratégicos bajo las recientes licencias estadounidenses, las reglas del juego comercial han cambiado drásticamente.
Ahora mismo, el acceso a grandes contratos para trabajar con empresas multinacionales depende de un factor que muchos pasan por alto: saber exactamente con quién estás haciendo negocio. Aquí está el dato duro de nuestra realidad. Las contratistas y operadoras petroleras amparadas en la licencia general de los OFAC exigirán más documentación de la que se acostumbraba. Para ello es importante ejecutar una auditoría preventiva sobre la red de proveedores de insumos y hacer la debida diligencia. Si la gran petrolera o la ensambladora descubre que el proveedor de los uniformes o el que transporta la comida tiene fallas en la documentación, la cadena corre riesgo de romperse. Tu empresa debe ser ese eslabón blindado que garantice tranquilidad. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para blindar tu negocio y no perder oportunidades de oro? Presta atención a estas 3 acciones inmediatas. Paso 1. Arma tu carpeta de proveedor a nivel internacional. Ya no basta con pedir el RIF o el registro mercantil. Debes preparar un expediente legal y financiero corporativo bajo estrictos requerimientos de debida diligencia. Paso 2. Aplica la regla del filtro del 100%. Haz un barrido completo de tu base de datos actual. Verifica que absolutamente ningún proveedor actual, desde quien te vende la materia prima hasta que te presta los servicios de tecnología, esté en listas de riesgo. Y por último, establece una cláusula de transparencia. A partir de mañana incluye un anexo en todos los contratos de compra que obliga a los proveedores a notificar cualquier cambio en los accionistas o problemas de cumplimiento normativo. Seguramente te estás preguntando en la casa: Fabián, mi empresa es mediana, yo solo vendo tornillos y herramientas. ¿Esta auditoría de proveedores también aplica para mí o es solamente para las grandes? La respuesta rápida y directa es que sí, también aplica para ti. Si tu ferretería o empresa de servicios le vende a una contratista más grande, tú pasas a formar parte de su cadena de suministro. Si no auditas quién te fabrica los materiales, pones en riesgo a ese gran cliente. Hoy en día la transparencia financiera es un efecto dominó. El cumplimiento normativo baja en cascada desde la multinacional hasta el proveedor más pequeño. Si no tienes tu carpeta del proveedor al día y auditada, sencillamente buscarán a alguien que sí. En resumen, auditar a tus proveedores ya no es un trámite burocrático, es tu pase de entrada para operar en el circuito comercial actual. Prepara tu carpeta de cumplimiento y depura tu lista de contactos. Y este es tu tip del día: una cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. No dejes que la falta de transparencia de un tercero rompa los negocios que tanto te ha costado construir. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Gracias, Fabián. Nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Giselle Movallet va a conversar en la entrevista con Valdemar Andrade, investigador del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la UCB. Ya venimos. Olas de calor sin precedentes, variaciones drásticas en las lluvias y un planeta recalentado. El fenómeno conocido como Superniño está alterando los patrones climáticos a nivel global y Venezuela no es la excepción. Pero ¿qué tan preparados estamos para hacer frente a estos eventos extremos? ¿Qué nos dicen los datos e indicadores científicos sobre los riesgos para nuestras ciudades e infraestructura? Para responder a estas interrogantes, hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero Valdemar Andrade. Él es docente, especialista e investigador del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela, una de las instituciones con los registros de datos climáticos más valiosos del país. Ingeniero, bienvenido a la primera emisión del noticiero Televen. Bueno, para hablar de este fenómeno que quizás se escapa un poco de lo normal. ¿Qué define al Superniño? Bienvenido. Bueno, el término técnico es realmente un niño muy fuerte, así lo determina la Organización Meteorológica Mundial, que clasifica a los niños como leves, moderados, fuertes y muy fuertes. En este caso es muy fuerte y bueno, el término popular se le dice superniño, ¿no? Está definido por un aumento de la temperatura del Océano Pacífico de más de 2 grados Celsius. Eso es lo que lo define como un evento muy importante. Desde el año 1950 hasta hoy se han observado 4 niños con esta categoría muy fuerte. De esos 4 eventos, en Venezuela 2 han sido secos o con niveles de lluvia por debajo del promedio, pero no extremo seco, y 1 ha sido por encima del promedio. Así que no necesariamente un evento del Niño condiciona de que no vaya a llover, ¿no? En este caso particular,
el pronóstico que está indicando el INAMET y la NOAA es que ya se inició en el mes de agosto de este año y se piensa que culmine en febrero de 2027. ¿El superniño es especialmente peligroso para nuestro país? En términos generales, el 72% de las veces en Venezuela nosotros hemos observado que disminuye la lluvia o que las lluvias han estado por debajo del promedio. Se cataloga como un año seco en cuanto a lluvia. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, ese déficit de lluvia o de humedad afecta a los sistemas hídricos, como son los sistemas hidroeléctricos, los acueductos, los sistemas agrícolas, y también hay un aumento de hasta 1 grado Celsius en la temperatura a nivel de todo el país, ¿no? Estamos viendo entonces olas de calor más agresivas de los últimos años en estos momentos con el superniño. Estamos viendo entonces olas de calor más agresivas que en los últimos años. Sí, este año se plantea que va a haber un aumento de eso, de hasta 1 grado Celsius. Normalmente en Venezuela hay 2 picos de temperaturas máximas. Uno, el máximo de todos, entre marzo y abril, y el segundo pico entre octubre y noviembre, básicamente por la declinación solar. El efecto del niño, en este caso, aumenta considerablemente esa condición de temperatura. Tiene una particularidad de este fenómeno y es que a veces también trae con él tormentas, ¿no? y repentinas y quizás también muy rápidas. Bueno, en este caso, la afectación es con las ondas tropicales, ¿no? Okay. Que la afecta, no cambia el número de ondas, lo que sí cambia es la magnitud de esos eventos, que tienden más bien a disminuirlo, aunque ocasionalmente también podría presentarse situaciones extraordinarias de tormentas eléctricas o de lluvias muy intensas, ¿no? Como las que hemos visto Estos últimos días, sin duda. ¿Nuestros drenajes urbanos tienen la capacidad de responder a estos eventos extremos? Nuestros drenajes urbanos fueron diseñados hace 50 años con lluvias de menor intensidad y tenemos también mayor cantidad de áreas impermeables en todas las ciudades, ¿no? Entonces, la respuesta de la ciudad ante una lluvia importante es que más bien se generan inundaciones producto al déficit de esos drenajes que existen en este momento. ¿Cuáles son los sectores que más se preocupan con este fenómeno de superniño? Básicamente todo el país está definido desde el punto de vista de generación de energía hidroeléctrica. Los embalses de los Andes están a cota bastante baja, muy baja en comparación con el promedio. Aunque está lloviendo en los Andes, no se espera que culmine la cota máxima de operación. El embalse Guri, estamos en una situación muy favorable en cuanto a cota, estamos en una cota muy alta. Se estima que a finales de octubre se alcance la cota máxima de operación, que es 271 metros sobre el nivel del mar, y no exista problemas desde el punto de vista de generación con el Bajo Caraní, ¿no? Los otros embalses de acueducto y de riego sí están muy comprometidos. ¿Hay alguna forma que quizás en los sectores, en esas comunidades donde se podría estar más comprometido, pues la misma comunidad tenga como una especie de supervisión como para estar atento al fenómeno? O a los estragos que pueda causar. Claro, lo importante es quizás estar atento a los boletines que emite el INAMET, que constantemente, todos los días hay un boletín y también hay un resumen semanal de los eventos, en este caso particular del niño, ¿no? Pero justamente hablando del INAMET, pues muchas veces vemos en esos pronósticos la llegada del polvo del Sahara. ¿Cómo podríamos definir esto y cómo hace entonces para recorrer miles de kilómetros desde África hasta Caracas y además porque lo vemos con tanta frecuencia además en nuestros cielos? Sí, el polvo del Sahara normalmente ocurre una vez al mes. Tiene una duración en promedio de entre 5 y 7 días. La concentración que nos afecta es una concentración relativamente baja, pero así todo de alguna manera genera un déficit de lluvia o altera la intensidad de las ondas tropicales, reduciendo la lluvia, pero también aumentando la temperatura, ¿no? Esa es otra condición que nos afecta a nosotros. ¿Pero qué es el polvo del Sahara como tal? Son partículas de arena provenientes del Sahara, del desierto Sahara, que el viento las traslada por la atmósfera, cruzan todo el Atlántico y se van cargando de humedad a medida que van cruzando el Atlántico y se van absorbiendo también la humedad de las ondas tropicales.
Ahora, ingeniero, si ya tenemos un fenómeno como el superniño calentando el ambiente, que además se le sume esta capa de polvo de Sahara, ¿es la combinación perfecta para olas de calor extremo? Sí, nosotros pensamos que, por ejemplo, en Caracas las temperaturas podrían estar llegando a 32, 33 grados Celsius, y en el Zulia podría estar llegando a 41, 42 o hasta 43 grados Celsius en condiciones para el mes de octubre. Ahora, según datos de la UCB, ¿qué récords de temperaturas o sequía hemos roto recientemente? Bueno, en estos días la temperatura promedio máxima ha estado en el orden de los 27, 28 grados Celsius y ha aumentado ligeramente en comparación con el mes de junio, y la temperatura mínima en promedio ha estado en el orden de los 20, 21 grados Celsius, ¿no? Se estima que esa condición de temperaturas mínimas sigue aumentando hasta octubre, igual la máxima, ¿no? Y el periodo, por así decirlo, de máximas temperaturas estaría terminando quizás en diciembre. Quizás este diciembre no tengamos unas temperaturas tan frescas como el año pasado. Ahora, si podría decirnos en qué mes es donde pues, estaremos quizás más afectados con estas temperaturas, ¿cuál sería? Octubre va a ser el mes con mayor afectación, también debido a la declinación solar. Esos dos picos que tenemos de temperatura se deben básicamente a la declinación solar. La primera cuando va subiendo en latitud y la segunda cuando ya va retrocediendo en latitud hacia el Ecuador. ¿Qué pasa con nuestro sistema eléctrico nacional y este superniño, este fenómeno natural? Bueno, las afectaciones va a ser que va a haber déficit de humedad, un déficit de lluvia en las cuencas de todo el país. Por lo tanto, se debe hacer, los operadores del sistema eléctrico deben hacer un uso óptimo, racional de esa energía, y debe apoyarse en un sistema de generación termoeléctrico que es el complementario al hidroeléctrico, ¿no? Normalmente cuando hay sequías tan severas, la generación hidro tiende a bajar y la generación termoeléctrica tiende a subir para compensar y poder cumplir con la demanda, ¿no? El problema que tenemos en este momento es que el sistema termoeléctrico no está en óptimas condiciones. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema con el ingeniero Valdemar Andrade, docente especialista e investigador del Departamento de Hidrometeorología de la UCB. Ya venimos con más. Seguimos conversando con el ingeniero Valdemar Andrade y todo pues lo que puede estar causando en nuestro país el fenómeno superniño. Y pues me gustaría en esta parte de la entrevista del noticiero Televen comenzar a hablar sobre las medidas que se deberían tomar, ingeniero, para contrarrestar un poco pues todo este efecto. Ya el gobierno nacional ha hecho un llamado a racionamiento eléctrico, pero ¿qué más debemos tomar en cuenta y cómo hacer también para que lo que hagamos en casa pues funcione y se logren bajar quizás esos niveles de consumo? Las medidas de manejo de la demanda deben venir, por una parte por el gobierno nacional y por otra parte por el usuario de energía, ¿no? En la medida, por ejemplo, el usuario, si tiene en su vivienda aire acondicionado, tratar de aumentar la temperatura del aire, en vez de tenerla entre 19 y 20 grados Celsius, subirla a 22, 24 grados Celsius, y de eso, de alguna manera, mejora la eficiencia y disminuye la demanda, ¿no? Otra situación es que si en esa vivienda hay varios aires acondicionados, únicamente encender los aires en las habitaciones donde van a estar las personas. En el resto de las habitaciones debería estar totalmente apagado en lo posible, ¿no? Y también usarlo, si es posible, solamente a ciertas horas del día. No todo el día encendido, sino a ciertas horas, para también tratar de disminuir la demanda y de esa manera achatar esa punta de la demanda, ¿no? En cuanto, por ejemplo, también al agua, también hacer uso más racional del agua, tratar de evitar las fugas de agua que puede haber en la casa. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles fugas? Sobre todo en las posetas, las goteras de los ¿alguna falla mecánica como tal? El agua también, en la fregadera usar también a lo mejor un recipiente con agua, en vez de tener el chorro abierto, usar un recipiente y lavar la loza o los platos allí, y de esa manera se disminuye notablemente el consumo de agua.
A las personas que tienen plantas eléctricas, que ha sido quizás una solución en estos tiempos con el racionamiento, ¿qué deben considerar también con este tema? Bueno, las plantas eléctricas también generan calor a la parte externa y eso de alguna manera afecta la parte externa, ¿no? Generando como islas de calor. Ya en la ciudad ya tiene bastante concreto, tiene pocos árboles y esa emisión de calor producto de las plantas va a aumentar eso, ¿no? Aquellas personas que también tengan plantas eléctricas, bueno, hay también déficit de combustible, hay que manejar eso de alguna manera y también tratar de manejar la situación en cuanto a la economía, como le dije, aumentando la temperatura de los aires acondicionados, haciendo que los compresores funcionen cada vez menos tiempo o con más distancia entre un momento y otro. Y de esa manera, bueno, contribuir con el manejo del consumo de energía. Entre los efectos que ha causado el superniño, pues ha aumentado muchísimo los incendios forestales. ¿Qué podemos hacer con este tema específico? Sí, producto de la disminución de la lluvia y el aumento de la temperatura, el campo o los bosques van a estar mucho más secos y tienden a aumentar la tasa de incendio o la frecuencia, aún estando en época de lluvia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2023, que fue una época de una sequía bastante extrema, se rompieron los récords de incendios forestales en el país. Esta temporada seca se plantea que podría también estar sucediendo ese tipo de situación, estar rompiendo récords de incendios forestales. Vemos también con muchísima preocupación cómo podría afectar también al sector agrícola y bueno, directamente pues a las familias venezolanas con el tema de los alimentos. ¿Podría esto quizás aumentar también los precios? ¿Qué podría ocurrir? Sí, vamos a tener en este caso cultivos más raquíticos. Ustedes mostraron hace poco un evento de que los pollos en el Zulia se estaban muriendo por exceso de calor. Todos esos elementos pueden estar sucediendo en el sector agrícola y pecuario en el país. Bueno, es importante porque además pues afecta un poquito también la calidad de vida del venezolano. ¿Qué más podría ocurrir? Además de todo esto que ya hemos mencionado, en el que pues nos sumerge en actividades que debemos llevar a cabo con conciencia ciudadana para poder entonces contrarrestar todos estos efectos. Bueno, habíamos hablado del polvo del Sahara y lo de incendios forestales. Eso va a colocar mucha más calima en el ambiente y las personas que tengan alergia o problemas con los ojos se van a ver mucho más afectados también por la situación del calor y las altas temperaturas, ¿no? Bueno, nos llega al noticiero, a El Piso Noticiero Televen, algunas interrogantes, ingeniero, que me gustaría comenzar a abordar con usted. Por acá preguntan, ¿es verdad que el próximo año podría romper todos los récords de temperatura en el planeta el superniño? Bueno, el efecto de un niño muy fuerte a nivel global aumenta la temperatura a aproximadamente 1 grado Celsius. No está estipulado esa situación. En el año pasado tenemos un océano Atlántico muy caliente que fue el que originó esas altas temperaturas y esa sequía tan considerable, ¿no? Para este año, el aumento de la temperatura a nivel global se plantea que puede aumentar 1 grado Celsius, que todavía es manejable, ¿no? Todavía es manejable. Ahora, hablando justamente del Atlántico, se dice que el niño frena los huracanes en el Atlántico, pero los potencia en el Pacífico. ¿Significa esto que estamos totalmente a salvo de tormentas tropicales este año o no podemos bajar la guardia? Sí. Bueno, el niño no afecta la generación de las ondas tropicales, sí afecta el desarrollo de las mismas, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora lo que se plantea es que las ondas tropicales no se desarrollen, no generen tormentas ni huracanes o mucho menos, con mucha menos frecuencia de lo esperado, que lo que estaba planteado. Además, por acá también hacen esta interrogante, hacen esta pregunta: ¿cuáles son las 3 acciones prioritarias que los gobiernos locales e ingenieros civiles deben ejecutar ya mismo para amortiguar este golpe climático? Bueno, básicamente la población debería estar situada en zonas más bien resguardadas del ambiente
abierto, a la sombra, tratar de sembrar más árboles en las ciudades. Los árboles son de alguna manera un pulmón y un sistema de aire acondicionado natural, y las ciudades se han ido cada vez teniendo más concreto, convirtiéndose en islas de calor y con menos árboles. Por ejemplo, en Caracas la zona con peor situación es la Mercedes, básicamente. La idea es sembrar más árboles de talla media y talla baja, no de talla alta, porque también los de talla alta generan también otro tipo de problemas, y más bien de esa manera refrescaríamos las ciudades. Bueno, importante e interesante también los que nos menciona, ingeniero. Tenemos más preguntas que nos llegan a través del piso Noticiero Televen. Si tiene alguna que hacer, pues bueno, todavía está a tiempo, porque el ingeniero Valdemar Andrade continúa con nosotros en la entrevista, la primera emisión del Noticiero Televen. Ya venimos. Bien, seguimos hablando con el ingeniero Valdemar Andrade. Él es investigador del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela. En la parte anterior estábamos pues haciéndole al ingeniero las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través del piso Noticiero Televen, y por acá nos quedó pendiente una. Ingeniero, ¿de verdad estamos a tiempo de frenar el cambio climático o ya perdimos el control? No, siempre hay tiempo, a un costo, claro está, de frenar el cambio climático. Lo que pasa es que los países más productores de contaminación al ambiente no están haciendo todos los esfuerzos para tratar de disminuir ese cambio climático. Claro. Ahora, ¿qué sectores de la economía local, ya hablábamos de la agricultura, pero quizás también, bueno, en la energía lo mencionamos, transporte, van a sufrir el golpe más duro este trimestre en el clima? Sí, bueno, realmente esas medidas pequeñas tienen poco impacto, ¿no? Más bien, las medidas macro son las más importantes y son las que puede ejecutar el Estado venezolano. ¿Cuáles son esas medidas macro? Básicamente son tres. Una es aumentar la oferta, tanto de agua como de energía. La segunda, disminuir las pérdidas de distribución del agua y también de energía. Y la tercera, básicamente, la educación. Tratar de que la población esté consciente de que hay que ir hacia un sistema óptimo de manejo de los recursos, tanto agua como de electricidad, ¿no? Esas son básicamente las tres funciones que el Estado puede hacer y que, claro, tienen que invertir dinero y tiempo y recursos para lograr ese objetivo. Usted hablaba, pues, en la pausa sobre esa pérdida en el sistema de distribución del agua, ¿cómo debería mejorarse? Por ejemplo, en Caracas, casi un 50% del agua que llegue a la ciudad se pierde por fugas de las tuberías por roturas, y porque tiene un sistema de distribución que también tiene más de 50 años. Esos sistemas tienen que ser renovados permanentemente y no se ha cumplido con eso y también con el mantenimiento de los mismos, ¿no? Ahora, ¿considera usted, ingeniero, que ya pues este tema de conciencia ciudadana debería comenzar en las escuelas, comenzar ya desde los más pequeños de la casa, en las instituciones, hablar sobre el racionamiento, sobre cómo hacer mejor uso de nuestros recursos y bueno, de todos los servicios? Sí, debería hacerse un plan integral de manejo de la educación para eso, para generar mayor conciencia y que la gente también sepa cómo manejarse y mejorar ese recurso, ¿no? Desde la escuela primaria, indudablemente está un gran potencial. Los niños son quizás la fuente más útil y la que da el ejemplo, por así decirlo, a los adultos. Los adultos a veces hacemos mucho desperdicio de las cosas, del agua, de la energía eléctrica, y más bien los niños son los que
te señalan a ti cómo debes hacerlo, ¿no? Interesante, ¿no? Que ocurra eso, pero bueno, sí, yo creo que los padres también súper atentos a ese ejemplo, ¿no? Porque los niños van a modelar todo lo que ven en casa. Y bueno, la educación, eso que venga desde las escuelas, yo creo que es sumamente importante. Por acá nos llegan otras interrogantes, ingeniero. La paradoja planetaria, dicen por acá. ¿Cómo le explica a un televidente común que el planeta funcione de forma tan extrema, siendo que mientras Japón se inunda con acumulaciones récord, Europa se esté secando y quemando al mismo tiempo? Sí, bueno, en cuanto al clima, hay ciclos de eventos extremos, tanto lluvioso como seco, son situaciones normales. Quizás muchas cosas se están achacando al cambio climático, que no necesariamente es así, sino que son situaciones naturales o normales. Lo único que, como ahora estamos tan interconectados, nos llega la información de todo el mundo al instante, y eso hace que quizás vivamos una zozobra permanente, ¿no? Antes no nos enterábamos de que temblaba en Pekín y ahora no pasaba nada, ¿no? Sí. Así es. Por acá dice, la Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas de nivel máximo debido a la coincidencia de tormentas simultáneas. Ahora bien, ¿cómo se explica técnicamente que el hemisferio norte esté sufriendo este fenómeno de tormentas en cadena? Bueno, como dije, son situaciones naturales que se pueden presentar bajo cierta presencia de alguna situación particular, como el Niño, el polvo del Sahara, y elementos por así, como por ejemplo la declinación solar. Cuando hay coincidencia de esos elementos, se pueden presentar situaciones extremas que podrían generar algún inconveniente a la población. ¿Qué es lo peor que podría pasar, ingeniero? Con las olas de calor, quizás sabemos el daño que causan además a las personas. Bueno, si las personas no están preparadas, si no se hidratan bien, podrían verse afectadas físicamente y hasta perder la vida. Así que es muy importante tomar en cuenta eso. Para cerrar, últimas recomendaciones en cuanto a lo que se debe hacer, quizás para hacer un pequeño resumen, porque es mucho lo que hemos conversado, ingeniero, y además las recomendaciones en casa, entonces, para que se cumpla cada una de esas, cada una de ellas. En cuanto al Estado venezolano, hacer las inversiones en infraestructura, en disminuir las pérdidas y en la educación. Y en cuanto a las personas, bueno, educarse, tratar de protegerse, tratar de ubicarse en sitios frescos, hidratarse, usar ropa cómoda. Básicamente esas serían las medidas en esos dos extremos, ¿no? ¿Y a los agricultores qué le podemos decir entonces? ¿Qué medidas tomar? Bueno, con los aumentos de la temperatura o los déficits de humedad, a veces se podría cambiar el tipo de cultivo, cambiar de un cultivo a otro que se adapte más a este tipo de situaciones extremas de temperatura y déficit de lluvia. Es muy buena recomendación, así que es importantísimo tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Qué otra que está allí pensando? Sé que la tiene allí. Por ahora... Bueno, la verdad es que hemos hablado bastante, ingeniero, y ha sido maravilloso además cómo nos ha dado todas esas herramientas que son tan importantes, ¿no? Tomar en cuenta hoy en día con este fenómeno super niño. El tema que estuvimos conversando hoy con el ingeniero Valdemar Andrade. Ya volvemos con mucho más del Noticiero Televen. En la próxima parte, Adrián va a conversar en la entrevista con la doctora Susana Blanco. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bueno, seguimos con la entrevista. Vamos a conversar ahora con la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología para el periodo 2025-2027. Reemplazó en el cargo al doctor Eliodoro Rodríguez Hidalgo y lidera la organización con un fuerte enfoque en la educación médica continua, la proyección científica internacional y la actualización profesional de los especialistas cardiovasculares en el país. Doctora Blanco, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias.
Gracias, un honor. Felicidades, un honor para nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, venir aquí a Televen a conversar con nosotros. Felicidades, el 10 de agosto fue el Día del Cardiólogo, sí señor. ¿Cómo lo celebraron? En Venezuela. Bueno, lo primero es decirte que el Día del Cardiólogo se celebra ese día porque fue el día de la fundación de la Sociedad Venezolana de Cardiología, la cual represento, donde 35 cardiólogos, bueno, se reunieron en 1954 y fundaron la sociedad. Entonces, oficialmente ese día se determinó en el 2008, pero por eso es el día oficial del cardiólogo en Venezuela. En Venezuela. Claro, decimos celebración, pero realmente la celebración ha sido un poco, pues, digamos, pesadurosa, atípica, claro, por los terremotos que nos han golpeado el 24 de junio, ahora luego en Colombia también. Y por supuesto, aparte de las consecuencias que pueda tener, digamos, físicas en el corazón, tiene consecuencias anímicas, ¿no?, que también influyen tremendamente en la salud cardiovascular. Así es. Sí, bueno, nosotros incluso en esta ocasión, para celebrar el Día Nacional del Cardiólogo, hicimos un conversatorio en nuestra sede de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el lunes, el mismo día. Y ese conversatorio se llamaba Cuando la Tierra Tiembla. El corazón se estremece. Pero eso no es así un cliché, eso no es cliché, eso no es una cosa, es verdad. Y es verdad porque en los que no tienen enfermedad cardiovascular, pueden generar enfermedad cardiovascular a razón del inclemente estrés físico, emocional, a que se somete una persona en un evento sísmico de tal magnitud y consecuencia. Y en aquellas personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular de base, bueno, pues por supuesto que empeora todos los síntomas. Y lo más importante de esto, no solamente es lo que acarrea el momento, sino que todos estos síntomas y todas estas consecuencias se están manteniendo en el tiempo, se mantienen en el tiempo, hacen crisis en el tiempo. Sí, es verdad, crisis y periodos de acalmia, pero a la final, yo diría que el 80% de los venezolanos estamos en esa fase postraumática que nos dejó el terremoto del 24 de junio. Yo diría que la mayoría. Claro, Unos van a pagar un precio mayor y otros van a pagar un precio menor, dependiendo de cuán enfermos estén, por supuesto. Claro, todos decimos o sentimos que tenemos el corazón partido con este asunto, y evidentemente el tema anímico nos pega en el tema físico, y las enfermedades cardiovasculares son muy peligrosas y silenciosas muchas veces. Así es. Y no se sabe, y puede atacar en un momento determinado. Claro. ¿No? Hay una entidad, bueno, todos sabemos que el infarto agudo del miocardio y la enfermedad de las arterias coronarias es la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Ya lo sabemos, lo hemos dicho millones de veces. Es decir, ¿de qué se muere la gente más en Venezuela y en el mundo? De infarto agudo del miocardio. Eso es una verdad, eso es una grandísima verdad. Pero hay una entidad que es el corazón, el infarto por estrés o el síndrome de Takotsubo. ¿De? Takotsubo, donde el corazón, por el estrés que hay, sin necesidad de tener obstrucción de las arterias coronarias, pero el estrés es tan bárbaro, tan grande, que el corazón incluso rota su eje. Es como si tú coloquialmente ahorcaras el corazón, ¿ok? Y eso puede ser reversible dependiendo de cuánto tiempo esa cantidad de adrenalina generada por el estrés que estás viviendo en un momento, de cuánto tiempo se mantenga, puede ser reversible o puede causar un infarto muy extenso e incluso la muerte del paciente. Y esto es lo peligroso de todos estos eventos. Me comentaban una compañera que en uno de nuestros hospitales, que era lo que más estaba llegando en el ámbito cardiovascular, que veía ella en la unidad de cuidados coronarios, este síndrome del corazón de estrés, ¿ok?, que
provocaba un infarto agudo del miocardio en ausencia de enfermedad coronaria, simple y llanamente por la cantidad de adrenalina producida durante un momento de estrés máximo, de estrés intenso, como lo es un terremoto. Y la misma adrenalina puede producir que esta persona que sufra este evento siga trabajando, siga haciendo lo que está haciendo, y no esté atenta a las señales. Exactamente, y que puede suceder. Exactamente, y no esté atento a las señales. Obviamente, y eso nos sucede en cada uno, a cada uno, y quien me esté oyendo e internalice esto, bueno, explore un poco lo que estoy diciendo. El trabajo, la agitación, las obligaciones, el estrés de no poder abarcarlo todo o no tener la capacidad de delegar o la posibilidad de delegar, no solamente la capacidad, sino la posibilidad de delegar, eso enmascara todo. Hay que tener eso en forma muy consciente. No hay máquina más perfecta que el ser humano. No hay maquinaria más perfecta que el ser humano. De manera tal que si uno está atento a su cuerpo, uno sabe definir cuando algo sale del patrón normal. Siempre. Todo depende de tu grado de atención hacia tu organismo. ¿Qué quiero decirte con eso en relación al corazón? Bueno, que él siempre va a dar señales, la hipertensión arterial siempre va a dar algunas señales. Lo que pasa es que estás ocupado en otras cosas. Claro. Estás atento a otras cosas. Naturalmente. Y no te das cuenta de que esas señales no son comunes en tu quehacer. Hay algo en tu organismo que no es lo mismo que ayer, que no es lo mismo que hace una semana. Y tu organismo te está hablando. Lo que pasa es que no lo atiendes, no lo oyes porque estás embebido en una situación como esta. Imagínate tú, perdiste tu casa, perdiste tus enseres, perdiste una familia, o simple y llanamente estás en tu casa 48, 72, 96 horas pensando que está temblando y que tienes que dejar la puerta abierta porque tienes que salir inmediatamente porque tienes ese estrés postraumático. Lo primero que hay que hacer en esos casos es buscar ayuda profesional y también buscar al cardiólogo. Si algo es anormal a tu quehacer diario, también buscar al cardiólogo, buscar al médico, por supuesto. Pero no hay que dejar de ver este eje central de lo que estoy diciendo y que nos sucede a todos. Hagamos lo que hagamos y trabajemos en lo que trabajemos. Es que al no estar atento a tus señales, las cosas pasan. Entonces decimos, no, bueno, es que la hipertensión o la enfermedad es silenciosa. Bueno, a veces no es tan silenciosa, lo que pasa es que no estás atento, estás ocupado y no estás atento a tus señales. ¿Cuáles son esas señales? Porque muchas veces uno siente un dolorcito, bueno, es un gas, quizá algo o algo que bueno, me comí, pero ¿cuáles son esas señales inconfundibles que realmente debemos, a las que debemos prestar atención inmediata? Bueno, obviamente una de las primeras, lo que tú dijiste del dolorcito, bueno, si yo nunca he tenido dolor en el pecho, vamos a suponer que yo tengo un dolor que es atípico, que no es el dolor característico, opresivo, como si algo te estuviera presionando el corazón, irradiado al cuello, a los brazos. Ese es el típico. Oye, el que no se dé cuenta de eso, imagínate, por Dios, está drogado. Porque tú te das cuenta de un dolor como eso, pero hay dolores atípicos que si persisten en el tiempo es una señal. Otra señal puede ser, caramba, pero si yo hacía esto y no me cansaba. Bueno, podemos seguir hablando de esto en unos minutos, doctora Susana Blanco. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Venimos en breve. Estábamos conversando con la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Ya venimos.
Bueno, seguimos conversando con la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctora, estábamos en el tema de las señales que nos da el cuerpo, que es importante realmente definirlas. ¿Cuáles son las prioritarias, las que hay que tener en cuenta en primera o de primera mano? Porque uno dice, bueno, un dolorcito cualquiera, pues no importa, me canso, pues no importa, tengo que hacer más ejercicio. Pero ¿cuáles son esas señales? Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa muy práctica. Vamos a ponernos en el terreno y en el momento que estamos viviendo. Vamos a ponernos en el terreno y en el momento y asociar esto a la enfermedad cardiovascular que es tan frecuente y al hecho de que puede incrementarse por esta situación que estamos teniendo. Señales importantes: dolor en el pecho que no haya sido típico en el paciente y que se mantenga en el tiempo. Cansancio fácil, sudoración profusa, sensación de decaimiento, malestar general, cosas que no eran comunes en ti, dolor de cabeza, sobre todo de tipo presión, de localización occipital, y los valores. Yo daría ese consejo, muy atento a señales que no son, porque las señales puede ser dolor en las extremidades inferiores, dolor en las piernas, dolor en las extremidades superiores, cosa que no te pasaba. Intolerancia progresiva al ejercicio e inmediatamente que esto te lleve en primera instancia a conocer tus valores. O sea, que una cosa te lleve a la campaña esta que nosotros tenemos, conoce tus valores. Tienes esos signos no acordes contigo, ¿verdad? En estos tiempos. Algo está pasando que no era común para ti. Inmediatamente conoce tus valores. Conoces tus valores de, vamos a ponerlo así, de tensión arterial. A eso iba. Conoce tus valores de glicemia, conoce tus valores de colesterol y de triglicéridos, conoce tus valores, tu química sanguínea. Hazte un examen completo, hazte un perfil 20, que incluye un perfil lipídico bien discriminado. Yo creo que esas son dos cosas fundamentales que yo le diría a la población en estos momentos. Siempre uno le dice prevención, hábitos saludables, todo lo que las personas saben que son buenos hábitos que minimizan los riesgos de enfermedad cardiovascular. Pero un momento que me siento mal, me siento mareado, ¿qué hago? Me tomo la tensión. Pero no puedo tener un examen de sangre rápidamente, eso lleva un tiempo. Tienes que consultar. Si tú te tomas la tensión y tienes cifras elevadas, tienes inmediatamente que consultar. Eso no es algo que por sí solo va a mejorarse. Eso no es algo viral, eso no es un resfriado, que tomas reposo, te tomas un acetaminofén y te mejora. Tener las cifras tensionales elevadas es algo que indiscutiblemente te lleva por una sola vía, que es la del médico. ¿Se puede tener un infarto y no darse cuenta, no percatarse? Por supuesto. Hay circunstancias donde los pacientes pueden tener un evento coronario, un infarto, y no sentir un dolor típico, por ejemplo, en el paciente diabético, cuyas terminales nerviosas están afectadas por la neuropatía diabética propia de la enfermedad, y estos pacientes pueden, como decimos nosotros los cardiólogos, pueden caminar el infarto y no darse cuenta. A lo mejor se dan cuenta por los signos secundarios una vez que el infarto ya se ha instalado. ¿Qué pueden ser estos signos a posteriores? Bueno, la presencia de arritmias, sensación de palpitaciones, el cansancio fácil que antes no existía, son cosas que te llevan al médico y que pueden darte en ese momento la noticia de que has padecido o has presentado un infarto agudo del miocardio. Caso muy típico de los pacientes diabéticos. Por eso los pacientes diabéticos más atentos también, más atentos al igual que todos, pero mucho más atentos a sus señales. Es decir, puedo tener un infarto y no saberlo, puedo caminar el infarto. Puedes caminar el infarto. Y pueden pasar días, semanas. Y no saberlo hasta que tengas un síntoma que pueda ser relacionado con esa cicatriz que te quedó en el corazón y que ha disminuido la capacidad del mismo de hacer una contracción y un bombeo de sangre efectivo para tu organismo. Puede ser que no me entere y me entere cuando vaya al médico y me diga, mira, que hay una cicatriz en el corazón. Totalmente. También eso depende de la cuantía y la severidad del infarto. Doctora, llegamos lamentablemente al final de esta conversación. Me hubiera gustado conversar muchas cosas más con usted. Bueno, usted ha venido al canal
con Varias cierta veces, frecuencia, así que quedan cosas en el tintero. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias, doctora Susana. Gracias a ustedes. Siempre bienvenida. Increíble, gracias. Doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Vamos ahora a hacer una pausa. En breve venimos con las notas internacionales. Comenzamos esta parte en Colombia. El saldo oficial de fallecidos tras el terremoto aumentó a 281. El balance de heridos es de 3.971 y 379 son los desaparecidos. Se contabilizan además 44.936 familias afectadas. La destrucción de 10.677 viviendas, daños en 65.841 y el colapso de 127 edificios. A esto hay que sumar graves estragos en centros educativos y comunitarios en las zonas castigadas por el terremoto. Vamos a Japón. 8 personas fallecieron tras las intensas precipitaciones que afectaron la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Según la información recogida por las autoridades locales, los fallecidos se vieron súbitamente atrapados en sus vehículos y pasos subterráneos por serias inundaciones que ustedes ven allí. Entre ellos figura un hombre que llamó al servicio de emergencias afirmando que había quedado atrapado en su carro por las inundaciones y no podía salir. Para cuando llegaron los servicios de bomberos, el vehículo se encontraba completamente sumergido y fue declarado muerto al ser trasladado al hospital. Cerca de 300 edificios de una veintena de localidades en Chiba sufrieron daños, aunque muchos municipios no han podido determinar la magnitud exacta por la gran cantidad de reportes recibidos. Volvemos a nuestro continente. Perú declaró emergencia en un tercio del país ante el riesgo de sequía que se asocia con el fenómeno El Niño. La medida regirá en 607 de 1.800 municipios que conforman el país, la mayoría de ellos ubicados en zonas andinas y amazónicas. Apoyados en el decreto de emergencia, las autoridades municipales coordinarán esfuerzos con el gobierno para desplegar acciones orientadas a la protección de la seguridad alimentaria, reduciendo los riesgos para la población, la agricultura y la ganadería. Volvemos ahora a Europa. En Grecia, un incendio forestal de rápida propagación obligó a evacuar por mar a casi 500 turistas y en los populares balnearios de Sibiri y Foruca, en el sur de Salónica. Las llamas, impulsadas por fuertes vientos, amenazan viviendas y zonas boscosas altamente inflamables. Para hacer frente a la emergencia, un operativo conjunto de la Guardia Costera y los bomberos trasladó a cientos de turistas locales en decenas de embarcaciones, mientras que más de 200 bomberos, apoyados por aviones y helicópteros cisterna, combaten el fuego en medio de una alerta máxima en gran parte del país. Seguimos en Europa. En Italia, una explosión ocasionada por un incendio fue registrada en una fábrica de municiones del municipio Colleferro, en la ciudad de Roma. Según los medios locales, la planta genera municiones de mediano y gran calibre destinadas a la defensa terrestre y naval. Además, produce combustibles sólidos para plataformas de lanzamiento de naves espaciales. Indicaron que el fuego se originó en una prensa de compactación de pólvora. La rápida activación de la alarma permitió que los empleados pudieran refugiarse en las zonas de seguridad, evitando así bajas humanas. Vamos ahora al Reino Unido. 18 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros procedente de Londres, cerca de la ciudad de Lewes, en el sureste del país. Unas 150 personas viajaban a bordo del tren que descarriló cerca de las 4 de la tarde. Las imágenes muestran al menos 3 vagones volcados y equipos de ambulancias en el lugar. La causa del accidente todavía sigue siendo desconocida. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó desde Panamá que la administración del presidente Trump no descarta una intervención militar en Cuba, que atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia. Hegseth advirtió a La Habana que todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares, para hacer valer los intereses estratégicos estadounidenses en el hemisferio. A la postura del Departamento de Guerra se suma el secretario de Estado, Marco Rubio, quien asegura que Cuba avanza hacia una transición irreversible antes de que concluya la gestión del presidente Donald Trump.
Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web de Infobae, que titula: la OTAN desplegó cazas por la incursión de un dron en Letonia y Finlandia. Restringió su espacio aéreo y marítimo tras ataques rusos. Moscú lanzó un bombardeo nocturno contra Ucrania, pero los miembros de la Alianza Atlántica estuvieron alerta ante la presencia de aeronaves no tripuladas cerca de sus fronteras. Soldados intentan recuperar los restos de un aparato derribado. Continuamos con el portal web de AFP, que reseña: Hawái declara estado de emergencia ante la tormenta tropical Lala. El fenómeno está ganando fuerza en el Pacífico, según informó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Se espera que Lala se convierta en huracán a medida que se acerque a Isla Grande, donde los vientos soplaban alrededor de 80 kilómetros por hora, con ráfagas aún más fuertes. Y ahora, pasando a notas virales, lo que comenzó como una tranquila jornada de desarme se transformó en un momento de nerviosismo luego de que una escopeta se disparara accidentalmente mientras era destruida por un militar. Afortunadamente, el incidente solo dejó una persona herida, quien fue trasladada al hospital y dada de alta pocos minutos después. Imagínense. Wow, qué peligro. La lección: no te pongas nunca delante del cañón de un arma, aunque vaya o esté siendo destruida, ¿no? Sí, así es. Bueno, vámonos a los deportes entonces con el señor Alejandro Parra. Buenos días, Alejandro. Buenos días para ustedes, Adrián, Giselle. Vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Comenzamos con el antesalista venezolano Eugenio Suárez, que tuvo una sólida actuación con los Rojos de Cincinnati tras conectar su cuadrangular número 18 de la temporada 2026 e impulsó 4 carreras en la victoria de su equipo 9-8 ante los Medias Blancas de Chicago. Gino dominó desde la primera entrada del encuentro, enviando una pelota a 359 pies por todo el jardín izquierdo para encaminar el triunfo número 58 de la novena de los Reds en esta presente campaña de las Grandes Ligas. Actualmente se encuentran a 5.5 juegos del comodín de la Liga Nacional. Y el venezolano Joseph Martínez es nueva ficha del Columbus Crew de la Major League Soccer. El delantero carabobeño jugará con el conjunto de Ohio hasta finales de año, aunque cuenta con una opción para extender su contrato hasta el 2027. De esta manera, el vino tinto de 33 años regresa al fútbol estadounidense tras marcharse en 2025 al Club Tijuana de la Liga MX. Previamente, en la MLS había militado con el Atlanta United, Inter Miami, Montreal y con el San José Earthquakes. Joseph en este momento es el 6º máximo anotador en la historia del fútbol estadounidense con 130 tantos. Y el héroe de la final del Mundial, Ferran Torres, se iría del FC Barcelona para fichar por el PSG por casi 50 millones de euros. Y el mundo del deporte se despide de un símbolo del boxeo tras el fallecimiento del expúgil puertorriqueño Pritchard Colón, quien tras una década de resistencia no logró superar las secuelas del daño cerebral irreversible que sufrió en el ring en el año 2015. La vida de Colón cambió drásticamente tras permanecer en coma durante 221 días, luego de recibir varios golpes en la parte posterior de la cabeza por parte de su contrincante Terrell Williams en Virginia. Después de despertar, el peleador necesitó cuidados y rehabilitación especiales hasta el final de sus días. El incidente llevó a la Organización Mundial de Boxeo a crear en 2016 la regla bautizada como Pritchard Colón, en la cual se prohíbe y se castiga los golpes ilegales en la nuca y la parte posterior de la cabeza que se han llevado tantas vidas en el camino. Paz a su alma. Con esta información terminamos las noticias deportivas por esta mañana. Gracias, Alejandro. Llegamos al final de la semana y al final también del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram nos encuentran como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV.
con toda nuestra programación. No olviden de visitar nuestra página web www.televen.com, en donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el Noticiero Televen, para que así esté al día con las noticias. Recuerde, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía. Feliz fin de semana.